Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Reuma Clinic por saludcr.tv. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y son esas personas que padecen de dolencias musculares. Usted podría estar padeciendo fibromialgia. Para hablar de este tema, fibromialgia, nos acompaña hoy el doctor Francisco Brenes Sinleski, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Gracias, doctor. Es un padecimiento muy común el que se está dando en la población, la fibromialgia. Son dolores musculares, pero bueno, usted es el experto y usted nos va a indicar qué es la fibromialgia. Sí, para el reumatólogo es la patología dolorosa más frecuente, la que vamos a ver más en nuestra consulta. Sin embargo, en la población general, la fibromialgia es una enfermedad donde hay un trastorno del umbral del dolor que afecta más o menos el 6 al 7% de la población. Sin embargo, hasta un 13% se puede ver si solo tomamos en cuenta la población femenina. O sea que la fibromialgia es una enfermedad donde hay un dolor crónico persistente que afecta más a mujeres. A mujeres, ¿cuáles son entonces, por ejemplo, esos síntomas más fuertes que se pueden presentar y que la mujer podría decir, bueno, podría ser fibromialgia? Sí, eso es importante porque no todo dolor que no se tiene algún diagnóstico es fibromialgia y eso es muy común que ocurra. Realmente la fibromialgia tiene un cuadro clínico muy específico, tiene que tener la característica de dolor generalizado, o sea, por lo menos 4 cuadrantes afectados, porque hay pacientes que pueden tener procesos parciales con un trastorno similar, ¿verdad? Además del dolor generalizado, que muchas veces el paciente dice me duele hasta el pelo. Usted me acaba de mencionar algo que es cuadrante. Si explicamos tal vez, viendo la figura humana, ¿cuáles son esas partes? Yo lo que le digo a los pacientes es que si se parten en 4 y si los 4 lugares hay dolor, ya eso es un dolor generalizado, ¿verdad? Y esa es la forma que realmente se debe orientar el reumatólogo para establecer ese fenómeno de generalización del dolor. Lo que pasa es que muchos pacientes tienen alguna otra condición dolorosa que puede ser muy localizada, por decirle algo, una patología, una enfermedad de la columna, y que el proceso de dolor crónico puede hacer que luego el paciente generalice el dolor. Y ahí es donde también se plantea el concepto de fibromialgia secundaria, o sea que puede ser una manifestación más de otras enfermedades que dan dolor. Otra característica que habla de dolor generalizado, síndrome de dolor generalizado central, perdón, que también le llamamos a la fibromialgia, es que los pacientes tienen otros síntomas que no necesariamente son dolorosos. El paciente refiere mucha fatiga, tiene un sueño irregular, o el paciente dice, bueno, no, yo soy muy dormilón, pero cuando uno le pregunta si se levanta descansado, el paciente refiere que no, que el sueño no es reparador. Aún y cuando la persona duerma las 8 horas. Inclusive a veces duermen más y se levantan con dolor. Igual de cansancio. Igual cansancio. Y con cansancio, exactamente. Hay una relación entre las formas de procesar dolor y también regular algunos otros sistemas. Además de que las personas que tienen este síndrome de dolor central asocian una lista interminable de síntomas que casi todos se explican porque cuando uno tiene dolor activa un sistema de alarma que le llamamos el sistema simpático. Y entonces, además del dolor, van a tener trastornos digestivos, trastornos a nivel de vejiga, vejigas irritables, pueden tener diarrea o estreñimiento, a veces el adormecimiento de las manos, y que son síntomas que no se podría uno explicar por el relacionar, o el paciente no lo relaciona con el dolor, y ahí es donde también se confunde la fibromialgia con una enfermedad psicosomática, porque el paciente dice, bueno, ¿por qué me duele todo el cuerpo y se me duerme una mano, por ejemplo? Y eso es parte de las características de la enfermedad. La persona empieza a sentir los síntomas, acude al médico. ¿Cuánto dura el médico en diagnosticar la enfermedad? Es una de las enfermedades más caras que hay, porque los pacientes se hacen múltiples estudios para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, a veces a nosotros nos llega un paciente con un cuadro típico de fibromialgia y al revés, pedimos una serie de estudios
porque el diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico de exclusión. Yo no le puedo decir a un paciente que tiene fibromialgia si yo no he encontrado una causa que también me puede explicar el dolor, porque podría estar cometiendo un error. Muchos pacientes con artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a las manos y que puede generar deformidad, a veces empieza como una fibromialgia. Entonces yo debo descartar esa enfermedad. Y hay otra lista grande de enfermedades que se pueden confundir o pueden simular una fibromialgia. Trastornos de la tiroides, el hipotiroidismo es una causa importante de cuadros de dolor de este tipo. Entonces, ahí es donde el paciente muchas veces pasa por múltiples médicos y múltiples estudios para que luego ya se concluya que el paciente tiene un cuadro de este tipo. Y en ese proceso el paciente empieza a tener afectación también desde el punto de vista emocional, porque la incertidumbre les puede generar ansiedad e inclusive depresión. Entonces es una enfermedad que, sea como sea, va a llevar una serie de exámenes y tratamientos hasta lograr, hasta determinar, por descartar, ¿verdad?, que entonces es la enfermedad. Exactamente. Ahora, el tratamiento. El tratamiento de la fibromialgia es complejo en el escenario de que a veces el paciente considera que la regulación del umbral del dolor puede solo depender de medicamentos, ¿verdad? Nosotros tenemos un nivel de estímulo que puede el sistema nervioso detectar como dolor en ese rango esos pacientes pues por lo general son mucho más sensibles. Y se sabe que uno puede mejorar esa alteración en el umbral del dolor si además de utilizar medicamentos se hacen otras actividades que son fundamentales. Primero, la terapia cognitiva conductual. Los pacientes con fibromialgia hay que enseñarlos a enfrentar la enfermedad, no necesariamente decirles tiene que vivir con dolor, porque la meta que debemos de plantear es buscar la mejor calidad de vida, el mejor estado, y no todos los pacientes van a vivir siempre con dolor, pero al principio del tratamiento tienen dolor y esa es la realidad. Entonces hay que enseñarles sus labores habituales teniendo una enfermedad dolorosa, actividades laborales, muchas de ellas pues evidentemente el cuidado de los hijos, y entonces hay formas de ayudarle al paciente a que pueda mejorar sus respuestas estando en una situación de agresión por el dolor. El otro pilar es la actividad física. Ahora que usted menciona esto de que es una enfermedad muy dolorosa, durante el tiempo en el que el médico está descartando enfermedades hasta llegar al momento de determinar que sí es una fibromialgia, todo ese tiempo la persona está con dolor, o el médico da algún medicamento para que mientras está el proceso de diagnóstico pueda estar aliviado del dolor. Sí, eso sí es importante porque el dolor no siempre se trata igual. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un patrón de dolor central, que le llamamos al dolor de la fibromialgia, hay medicamentos que habitualmente no funcionan y hay medicamentos que sí funcionan. Entonces, a veces el error que se comete es que les damos medicamentos que no corresponden al cuadro clínico. El que el paciente haya que hacerle examen no quiere decir que lo vamos a tener con dolor. Y buscamos entonces escoger los medicamentos que por estudios clínicos han demostrado que son más eficientes para esta enfermedad. Y ahí viene otro paradigma importante, y es que muchos de esos medicamentos a los pacientes les cuesta adaptarse, aceptar, tomar, por estigmas que hay alrededor de, por ejemplo, medicamentos como los antidepresivos. Los antidepresivos tienen la característica de que nos pueden subir ciertas sustancias que regulan el dolor, serotonina, noradrenalina. Entonces, eso también explica una de las teorías del paciente depresivo. Inclusive en la actualidad los antidepresivos no los deberíamos de llamar así, debemos de decirles neuromoduladores, porque tienen la utilidad para los pacientes que están deprimidos, y eso lo va a abordar el psiquiatra, y también la utilidad de manejo del dolor. Pero cuando el paciente se le receta un antidepresivo, el paciente considera que lo que se está interpretando es que tiene una patología depresiva, que de por sí no debería tener ningún inconveniente, pero todavía no estamos educados a entender que la depresión
y que la misma fibromialgia es una enfermedad como padecer de diabetes o hipertensión. Entonces muchos pacientes no se los toman y prefieren esperar el diagnóstico final para ya definir ese tipo de medicamentos. ¿Usted recomienda 100% que la persona se tome el medicamento que ustedes recomiendan durante el tiempo de diagnóstico? Sí, porque nosotros empezamos a tratar por probabilidad, ¿verdad? Si hay un dato, un estudio clínico que me dice que la gran mayoría de los pacientes van a responder a esta opción terapéutica, ese es el que vamos a iniciar. Ahora, hay otras moléculas que no son antidepresivos que también se van a usar, se pueden usar. Eso va a depender de los síntomas que los pacientes tienen. O sea que dos pacientes con fibromialgia no necesariamente tienen el mismo tratamiento, va a depender de qué síntomas predominan. Por ejemplo, hay pacientes con fibromialgia que tienen mucho dolor, pero a la par del dolor predomina el trastorno del sueño. Y entonces hay otro grupo de medicamentos que les hacen que el paciente tenga un sueño reparador y además son analgésicos. Y eso va a depender de eso, del perfil que el paciente nos vaya generando en la conversación que uno tiene con el paciente, que le llamamos historia clínica. De acuerdo, entonces ya una vez diagnosticada la enfermedad, ¿cuáles son los medicamentos más comunes que se utilizan? Los dos medicamentos que tienen la principal aprobación, por decir así, el aval de los entes que regulan la utilización de medicamentos en los sitios más importantes o que influyen más en nuestra terapéutica, que es la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, hablan de la duloxetina como una molécula que se utiliza, debería utilizarse con primera elección. También la amitriptilina, que es un medicamento que la Caja del Seguro Social tiene, y la pregabalina, que ese sí no es de la familia de los antidepresivos, es más bien un facilitador de las vías descendentes que llamamos del dolor, bloquea también algo de los impulsos que llegan del dolor y que mejora mucho el patrón de sueño. Sin embargo, después de ahí hay una lista importante de medicamentos y tal vez una de las cosas que uno le debe decir al paciente es que los pacientes con fibromialgia, su respuesta analgésica o la respuesta a X medicamento es terriblemente variable y desgraciadamente ahí sí tenemos que usar uno. Si no hay respuesta, pues intentar utilizar otra alternativa. Y ahí es la otra fase donde el paciente o abandona tratamiento o cuestiona si de verdad tiene el diagnóstico y sigue, ¿verdad?, en ese rumiar de posibilidades terapéuticas. Lo ideal es sistematizar, lo ideal es iniciar un programa y plantearle al paciente metas. Hay que conversar mucho con el paciente para que el paciente entienda por qué es que hacemos las cosas de una forma u otra. A veces al paciente le cuesta mucho, por ejemplo, adaptarse a la consulta psicológica, la terapia cognitiva es el abordaje que hace el psicólogo y hay expertos para eso. Y también les cuesta mucho hacer ejercicio, haciéndoles ver que el ejercicio es tan importante como tomarse el medicamento. El ejercicio no le altera el dolor a la persona. Es importante también saber que hay que educarlos como qué tipo de ejercicio hacer. Deben de hacer ejercicio que les gusta. Yo siempre les digo, no vayan a hacer spinning, por ejemplo, si eso no les gusta, porque ahí va a tener ejercicio bajo estrés y eso realmente no va a ayudar. Que escojan una actividad física adecuada, que lo hagan por los tiempos, que el dolor sea el que defina. En el paciente con fibromialgia, el ejercicio es para que liberen unas sustancias que se llaman endorfinas. Y yo le digo a mis pacientes que no hay que hacer las campeonas de natación ni de atletismo. O sea que 5 minutos de ejercicio ya suma y eso es como una alcancía. La semana siguiente hacen 6 minutos. Y así hasta que puedan tener una actividad más continua de ejercicio. Sin embargo, yo les digo que no hagan actividades continuas por más de 40 minutos. Y eso realmente en la vida lo deberíamos de aplicar todos, ¿verdad? Cada 40 minutos deberíamos de tener un descanso para generar la nueva actividad. Y eso también es importante porque el paciente con fibromialgia, por ejemplo, a veces se pone tareas de 2, 3, 4 horas seguidas
y no las cumplen porque antes de eso se cansan por dolor. Claro, sí. ¿Esta enfermedad se llega a controlar o se logra sanar completamente? En la experiencia que yo he tenido con esos pacientes, hemos visto de todo. A veces existe un concepto que se llama la matriz de dolor. La matriz de dolor es que cuando a mí me pellizcan, ese pellizco va a ser más o menos intenso dependiendo de la condición en que yo esté. Y eso va a influir mucho el ambiente. Si esta paciente, por ejemplo, tiene dolor y está con la menstruación, es más sensible, el volumen del dolor aumentó. Si la paciente está deprimida, si la paciente no ha dormido bien. Entonces, hay pacientes que todo ese factor externo ayuda, mejora, y muchos de esos pacientes logran manejar y vivir y controlar el dolor. Y hay pacientes que abandonan el tratamiento por remisión, o sea, que no tienen signos ni síntomas de la enfermedad, y inclusive los hemos dado de alta. Y hay pacientes que manejan cuadros o volúmenes de dolor muy intensos, y entonces tenemos que estar modificando tratamientos o ciclando medicamentos. Y hay pacientes que tienen la enfermedad por temporadas, que llamamos crisis, e inclusive ya les enseñamos a cómo abordar una crisis, cómo hacer, qué medicamentos puede utilizar de rescate, qué medidas de relajación, inclusive hacerse una ducha caliente, e inclusive cuando ya el paciente me llama porque no mejora, yo ya sé que es porque ha tomado todas las medidas que uno recomienda para vivir con esta enfermedad. Entonces a una persona se le puede dar de alta, pero la enfermedad le puede regresar. Puede tener episodios porque... pero ya no habría que hacer tanto chequeo ni descartar enfermedades, puesto que ya se sabe que la persona padece. Sí, aunque yo sí les digo a los pacientes con fibromialgia que cuando aparece un síntoma que no es el de habitual en su patrón o su modelo de enfermedad, debe reportarlo. Porque los pacientes con fibromialgia no están vacunados para tener cáncer, para infartarse, para tener una apendicitis, y a veces cometemos el error de que es un paciente con fibromialgia, todo le duele y esto se explica por la fibromialgia, y nos llevamos sorpresas, ¿verdad? Y eso es importante también educarlas en ese sentido, que no necesariamente todo lo malo que le pase a un paciente con fibromialgia es porque tiene fibromialgia. Doctor, ¿cuáles son los estudios más recientes en cuanto a la fibromialgia? ¿Hay estudios que digan, por ejemplo, por qué ataca más a las mujeres? Ese factor no se ha podido aclarar completamente, ¿verdad? Existen dos teorías, una es el estilo o modo de vida que tiene una población de mujeres, y entonces ahí es donde se hace la relación de fibromialgia ya más con un elemento psicosomático. Hay otros modelos que plantean el efecto que tienen los estrógenos, que es la hormona femenina, en la regulación del dolor. Y entonces podría explicar no solo por qué la fibromialgia, sino muchas de las enfermedades reumáticas son más frecuentes en mujeres. Los estrógenos también son activadores del sistema inmunológico, por eso muchas de las mujeres tienen enfermedades reumáticas. Más se ha estudiado en buscar los esquemas terapéuticos de mayor eficiencia, modelos de tratamiento que no solo impliquen medicamentos, y ahí es donde hay más publicaciones, curiosamente, saber qué tipo de ejercicio realmente es más eficiente para regular el dolor, y lo han sistematizado para ver cómo, que si es mejor, por ejemplo, hacer yoga o hacer tai chi o hacer una actividad física vigorosa. Lo que se ha visto es que es ejercicio de relajación, ejercicio sin gran impacto, y evaluar y recontraevaluar los medicamentos que existen para poder definir cuál es el perfil de paciente que le puede servir más un antidepresivo y cuál es el perfil de paciente que le puede servir más la otra línea de medicamentos como la pregabalina, para que el paciente tampoco pierda en recursos de probar uno y otro medicamento, porque eso también ocurre y por eso es una de las cosas en las cuales la enfermedad es cara. Y luego hay una investigación básica para tratar de entender más por qué se da este proceso de sensibilización al dolor, que básicamente
ahora se sabe que hay dos elementos importantes. Uno, que por lo general hay un estímulo doloroso que generó todo este proceso. Y dos, que hay una respuesta al dolor, que es la que explica casi el 90% de los síntomas de la enfermedad, que es lo que le mencionaba de la activación de ese sistema de alarma, que es el sistema simpático. ¿Hay edad para esta enfermedad? Se ve en casi todos los grupos de edad, sin embargo, la mujer, el adulto joven, después de los 25 años es donde el pico empieza a aumentar, ¿verdad? El pico máximo es entre los 35 y 55 años, pero tenemos fibromialgia del adulto mayor y adolescentes que cada vez vemos también con cuadros fibromiálgicos. Sin embargo, antes de los 16 años, un paciente que tenga un cuadro de dolor persistente es una enfermedad reumática de otra índole hasta que no se demuestre lo contrario, porque ahí podríamos cometer errores serios en la evolución a futuro de esa persona. Entonces se puede confundir, ¿verdad?, la reumatología con la fibromialgia. Las enfermedades reumáticas sí, y es que muchas de ellas tienen como parte de su presentación la fibromialgia. Entonces también cada cierto tiempo nosotros vemos ciertos exámenes que si cambian nos pueden generar una alarma. Por ejemplo, sustancias que miden la inflamación. Si ya un paciente con fibromialgia las tiene, hay que valorar más bien si es fibromialgia con algo más, ¿verdad? Y eso es importante en parte del cuidado que el paciente debe tener, ¿verdad? La fibromialgia no es una entidad que simplemente se diagnostica, se le da su tratamiento y, como dicen, ve a ver qué hace usted con el dolor y con sus medicamentos, ¿no? Hay que estar vigilando, hay que estar a la par, como se vigila un hipertenso, como se vigila un diabético y como se vigila un paciente que también tenga cualquier otra enfermedad que demostramos por algún estudio. Eso es tal vez lo más injusto de esta enfermedad, que como no se ha podido demostrar una alteración estructural, no reconocemos inclusive en algunos casos la enfermedad, aunque sí es una condición ya definida por la Organización Mundial de la Salud. Hablaba usted que en adolescentes se puede dar, aunque no es muy común. Son los mismos síntomas en adolescentes, no se puede confundir el cambio de la niñez a la adolescencia, a la juventud y demás. Sí, por eso es que yo asumo siempre que es otra cosa, ¿verdad? Porque en el peor de los casos, si yo no diagnostiqué una fibromialgia en estos pacientes, no va a haber un deterioro en la parte estructural y además siempre voy a estar buscando la modulación del dolor, pero si ese paciente lo que tenía era una artritis reumatoide juvenil, su expectativa, su calidad de vida y el daño estructural se puede llegar a dar. Entonces yo a este tipo de pacientes los veo desde otro ángulo totalmente diferente, porque realmente el dolor antes de los 16 años en los estudios epidemiológicos se ve que hay otras causas mucho más frecuentes que un cuadro de fibromialgia. De acuerdo. Ahora, Reuma Clinic, ¿a qué aspectos de la fibromialgia ve? En realidad todo el cuadro desde el inicio hasta lograr darle a un paciente de alta. Sí, en el caso de la fibromialgia, nosotros tenemos un grupo que somos 4 reumatólogos, uno de ellos el pionero de las clínicas de fibromialgia en el Hospital México, y hemos tratado de generar programas de apoyo a los pacientes donde no solo influimos con la utilización del medicamento, sino que los pacientes tengan el apoyo psicológico, la terapia cognitiva conductual, que haga mucha terapia en grupo, eso ayuda mucho al paciente, y además de eso se le da soporte nutricional y terapia física. Y vamos valorando los resultados, nos ponemos objetivos y vamos valorando los resultados sistemáticamente. Para eso hay que estar muy comprometido con este tipo de pacientes, no es tan fácil porque es un paciente demandante, tiene dolor todo el tiempo, hay que ponerse en ese escenario, y entonces nosotros tratamos de que el paciente tenga todas las herramientas de educación suficientes para que él pueda tomar el control de la enfermedad y no la enfermedad
lo tomen. Lo controle a la persona. Doctor, por ejemplo, usted reumatólogo, como nos decía, pero los médicos generales, ¿qué tan capacitados están y qué tanto saben de la enfermedad? ¿Están ellos capacitados para lograr atender a un paciente con fibromialgia? Cuando ya está el diagnóstico hecho, yo siempre digo que el mejor médico para tratar la fibromialgia es el que la quiera tratar. Y a veces toman actitudes displicentes sobre ese tipo de pacientes. Nosotros tratamos de dar mucha educación precisamente sobre cómo se debe llevar una clínica de fibromialgia y si no se tiene, pues cómo utilizar ese apoyo a través del terapista físico de la clínica, por ejemplo, o el psicólogo, para que en sus comunidades puedan llevar ese tipo de manejo, ¿verdad? Capacitar al médico general para que pueda atender una condición que es altamente prevalente, que probablemente los hospitales nacionales no van a dar abasto porque priorizan sobre otras condiciones. Entonces sí, un médico general puede atender la fibromialgia. Tiene que tener siempre ese conocimiento del abordaje integral, siempre tiene que estar alrededor de eso porque si no la falla terapéutica es alta. Y tiene que tener siempre presentes cuáles son los diagnósticos diferenciales para estarlos vigilando y descartando. Sí se da a nivel público, por ejemplo, un correcto diagnóstico y una correcta tratamiento a la persona. ¿Usted lo considera? Lo que yo he observado y en mis 15 años de haber trabajado en la Caja del Seguro Social, es que más bien hay un sobrediagnóstico. O sea, se le diagnostica a pacientes fibromialgia teniendo otros síndromes de dolor. Y entonces ahí hay que hacer la correcta evaluación de la enfermedad, realmente cómo es que ella ocurre. Porque se dio una época en que todo dolor que el médico no sabía por qué lo tenía era fibromialgia. Y eso no es así. Sin lugar a duda es importante recurrir a los especialistas en el caso como ustedes, que son reumatólogos, para tratar esta enfermedad. Sobre todo para hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál ha sido, ya para ir concluyendo esta entrevista, cuál ha sido su experiencia como médico en cuanto a la fibromialgia? ¿Está aumentando? ¿Hay cada vez más pacientes o se logra mantener esa cifra que nos dio al inicio de la entrevista? Bueno, esos datos son los más recientes. Y por ahí anda, ¿verdad? Evidentemente los pacientes cada vez entienden que sí pueden tener soluciones, cada vez aprenden que no es cierto, que tienen que aguantarse el dolor, que tienen que vivir con dolor, que tienen que ir a trabajar con dolor y que deben de tomar alguna actitud. Y cada vez los médicos entienden que el mejor camino para llegar a eso es modificando todos los aspectos que afectan el dolor, ¿verdad? El dolor y el estado de ánimo son muy susceptibles al ambiente. Por ejemplo, el médico de medicina laboral debe estar muy pendiente de eso, porque el estrés laboral es un factor del ambiente que engatilla las crisis. Entonces, alrededor de todo eso, tal vez se habla más de la enfermedad por esa razón, porque ya los pacientes saben que cuando tienen un cuadro de dolor, deben de tener una respuesta al origen del dolor, sobre todo el dolor sostenido, el dolor que se mantiene por más de 3 semanas, pues un paciente debe saber por qué fue que ocurrió. Claro. Doctor, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y por compartir sus conocimientos en cuanto a esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias. Un programa más de Reuma Clinic por su canal saludcr.tv. Nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces.